Principalmente a lo que es brucelosis, porque el diagnóstico es un poco, digamos, complicado. No es difícil, pero es importante conocer algunas cosas para poder establecer un diagnóstico adecuado. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de historia. La brucelosis es una enfermedad febril muy antigua, ¿no? Que inicialmente no se sabía cuál era el agente causal de un proceso febril que producía malestar general y otros síntomas, ¿no? Generales, que posteriormente en el año de 1887 se logra identificar al agente etiológico de este proceso febril, que algunas veces llegaba a hacer complicaciones severas en algunos órganos, como luego vamos a ver, ¿no? Entonces, en este año se identifica a un organismo que en ese momento se le define como Micrococcus melitensis, que es una bacteria gram negativa en un soldado que murió en Malta, y por eso que también se le conoce como fiebre Malta a este. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es el agente etiológico de esta enfermedad? Una bacteria gram negativa. Delegado, por favor. Párate. Ok, ¿no se escucha nada atrás? ¿Nada? Un poquito más fuerte. Muchachos, ahora sí. Ya, entonces el agente etiológico es una bacteria que se denomina Brucella, ¿no? Esta es una bacteria, como dijimos, gram negativa, fundamentalmente aeróbico, aunque en algunas condiciones puede crecer en condiciones anaeróbicas, pero principalmente es aeróbico. Es un germen intracelular, eso es importante, ¿no? Como tal, una vez que ingresa al organismo, va a producir en algunos pacientes enfermedad y luego nunca más va a salir del organismo, al igual que la tuberculosis, incluso a pesar del tratamiento. ¿Por qué? Porque es un germen intracelular. Entonces, esta característica es importante que la reconozcan. Otra característica microbiológica importante es que tiene un crecimiento lento. Por eso que en los medios de cultivo, cuando uno pide cultivo para Brucella, van a tener resultados positivos recién a las 14 o 21 días, a diferencia de las otras bacterias que crecen en 24 o 48 horas, ¿no? Y otra característica, que es una bacteria que requiere ciertos nutrientes especiales para poder crecer, no crece en cualquier medio cultivo. Si ustedes están sospechando en Brucella, lo que tienen que hacer es definir bien en la solicitud, pedir cultivo para Brucella. ¿Por qué? Porque si no, simplemente va a cultivar en cualquier medio y no va a crecer. Lo que tienen que poner es, esa información para que el microbiólogo pueda cultivar en el cultivo de Ruiz Castañeda, que es el medio de cultivo específico para Brucella, la cual va a permitir el crecimiento de esta bacteria. Entonces, es importante reconocer estas dos características, ¿no? Que es un germen intracelular y de crecimiento lento, que nos va a servir para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, inicialmente
había clasificado a la brucela en varias especies, ¿no? Pero últimamente, gracias a estudios genéticos, se ha determinado de que existe una sola especie de brucela, que es la brucela militensis, y el resto de tipos de brucela antiguamente clasificados como tal son biovariedades de esta brucela. Entonces van a seguramente ustedes leer posteriormente en algún libro que esta es la clasificación antigua en la cual se utilizaba o se definía tipos de brucela: Abortus, militensis, Swiss, el Neotomae, Mites, etc. Entonces, algunas de estas bacterias son específicas para ciertos reservorios, ¿no? La más importante para el hombre y la que produce enfermedad es la militensis, y la Abortus, con mucha menor frecuencia, son bacterias de brucela que afectan principalmente al hombre. El resto, por ejemplo, el canis es propio de los canes, y así el resto de brucela. Pero actualmente lo importante es saber que existe un solo tipo de brucela, que es el militensis, y el resto son biovariedades que en algún momento puede producir enfermedad al hombre, sí, pero raramente, como es el caso del aborto. Esta parte es importantísima para el diagnóstico de brucela, y es en la cual me voy a extender un poco más. Todas las infecciones van a producir respuestas inmunitarias para poder controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro de ellas hay una respuesta humoral y otra la respuesta celular, que son específicas para las infecciones. Para el control de brucela, la inmunidad más importante es la inmunidad celular. Entonces, es importante saber que la inmunidad celular es la que va a controlar la infección y enfermedad por brucela. Pero también, al igual que otras infecciones, van a producir una respuesta inmunitaria de tipo humoral, es decir, mediada por anticuerpos, aunque no tengan un control más, digamos, un control importante para la enfermedad, pero sí lo usamos para el diagnóstico. La brucela va a producir todos los tipos de anticuerpos que se conocen, los 5 tipos de anticuerpos, pero principalmente usamos para el diagnóstico el IgM, el IgG y en algunos casos el IgA, que luego vamos a mencionar, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la etapa de brucela o la forma clínica de brucela, es importante identificar el tipo de anticuerpo en algún momento de la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver posteriormente que la brucela tiene 3 formas clínicas: forma aguda, subaguda y crónica. La aguda es aquella que tiene menos de 2 meses de enfermedad, subaguda de 2 meses a 1 año y crónica mayor de 1 año. La inmunoglobulina M es el anticuerpo que aparece tempranamente y también desaparece tempranamente después de haber controlado la infección, especialmente la forma aguda. En las formas de recaída, es decir, después de que el paciente se ha curado, también se ha visto un incremento de la inmunoglobulina M, aunque en menor cantidad que la primera infección. Entonces, la detección de inmunoglobulina M es la que nos va a determinar infección aguda, ¿no? Ok, pero también hay elevación de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A, que no tiene mucho valor, digamos, para la interpretación diagnóstica como tal en forma individual, que luego lo vamos a ver específicamente, ¿no? Ahora, ya le dijimos que la inmunidad más importante para controlar la infección es la inmunidad humoral. Ahora vamos a hablar un poco de las formas de transmisión, ¿no? Existen varias formas de transmisión. En los países subdesarrollados, especialmente en el Perú, el mecanismo de transmisión más importante es la vía digestiva, es por ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Entonces esa es la principal forma de transmisión en el Perú. En otros lugares, por ejemplo en los países desarrollados, ustedes van a revisar, probablemente ya están leyendo el libro de Mangan de infectología. La brucela está clasificado dentro de las enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Porque ahí la forma más importante de transmisión no es la vía digestiva, sino por contacto. Por el tipo de alimentación que se tiene en el Perú, que una gran cantidad de alimentos se produce o se elaboran con productos lácteos, entonces es por eso que es el principal mecanismo de transmisión. Ok, otra forma de transmisión es por contacto, ya sea por contacto directo, especialmente con las vísceras de los animales. La brucela es una enfermedad propia de los animales, por eso que se considera como una zoonosis, que accidentalmente va a producir enfermedad al hombre. Entonces, cuando el hombre se pone en contacto, ya sea
en forma directa o indirecta va a adquirir esta bacteria y va luego a sufrir enfermedad. Entonces la otra forma de transmisión es por contacto, especialmente con las vísceras o con las secreciones que puede tener los animales infectados. Una forma de transmisión menos frecuente es la vía inhalatoria, ¿no? A través de la inhalación, especialmente en el laboratorio, y en algunos casos también por inoculación en el personal de salud que hace algunos procedimientos en el laboratorio. Hay otra forma de transmisión menos frecuente, formas raras, pero que es importante reconocerla. Por ejemplo, la transmisión a través de transfusiones sanguíneas, a través de trasplantes de órganos. En algunos casos se han descrito incluso transmisión por forma sexual y a través de la placenta o incluso por la lactancia materna. Por eso que cuando una mujer gestante adquiere brucela, es importante descartar una brucelosis congénita en el recién nacido. Entonces, para resumir, la principal forma de transmisión en el Perú es la vía digestiva, por el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Ok, entonces, por ejemplo, esta es una diapositiva que está en el Mandel. Como van a ver ustedes, que esta está considerada como una enfermedad ocupacional y que principalmente lo sufren los ganaderos, los veterinarios, personal que trabaja en los mataderos y personal en laboratorio, y más raramente en forma alimentaria, ¿no? Entonces, para que esto se pueda reconocer como tal el diagnóstico en algunos otros lugares fuera del país. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante reconocer, ya nuevamente les dije, hay una forma aguda, subaguda y crónica, clasificada principalmente por el tiempo de enfermedad, ¿no? Y también tienen que saber que la brucela puede afectar cualquier órgano, ¿no? Desde la piel, el sistema nervioso central, los ojos, los huesos, el intestino, el hígado, etc. Es denominada también la gran simuladora. Por eso que cuando tengo un paciente con una enfermedad infecciosa que no tenga un diagnóstico específico, especialmente de tipo etiológico, es importante descartar siempre brucela. Hemos tenido casos de pacientes tratados como esquizofrenia o psicosis y eran por brucela, simplemente tratándose con antibióticos se han curado. Luego vamos a explicar específicamente las formas clínicas. Entonces es importante que sepan que brucela puede afectar cualquier órgano en una persona infectada. Ok, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en la forma aguda? Es como cualquier proceso infeccioso generalizado: fiebre, escalofríos, sudoración, malestar general, puede haber poliartralgia, polimialgia, al examen físico hay adenopatías, puede haber hepatomegalia, splenomegalia, etc. O sea, manifestaciones clínicas inespecíficas o cualquier otro proceso infeccioso. O sea, clínicamente es difícil hacer un diagnóstico de brucela ante estas manifestaciones clínicas, y por eso que es importante hacer exámenes de laboratorio para su diagnóstico. En cambio, en la forma subaguda crónica, sí, las manifestaciones sistémicas ya son menos importantes. A veces no hay fiebre incluso, ¿no? O si hay fiebre es leve, y el resto de manifestaciones sistémicas también a veces están ausentes o son de menos importantes. Lo más importante en estas formas son las formas localizadas, es decir, que hay afectación de un órgano. El órgano más frecuentemente afectado es el sistema osteoarticular, ¿no? Y luego está el compromiso hepático y, en tercer lugar, el compromiso hematológico. Luego vamos a ver también que cualquier órgano puede ser afectado, como vamos a ver posteriormente. Ok, entonces la forma más importante de afección localizada son las artritis, las espondilolisitis y con menor frecuencia en el hepático y la hematológica. Por ejemplo, esta es una espondilolisitis por brucela. Normalmente la brucela va a afectar en sus formas subagudas, en algunas condiciones, inicialmente a los discos intervertebrales. Entonces acá vemos, además de una inflamación, en formas severas va a haber destrucción de los huesos incluso. Entonces estos pacientes van a ver muchas veces ir al médico por dolores lumbares, que a veces incluso con irradiación hacia los miembros, que son confundidos como ciáticas. Pero si uno hace una evaluación clínica y epidemiológica general, muchas veces estas ciáticas, ¿no?, entre comillas, resulta ser espondilolisitis con brucela. Por eso es importante hacer diagnósticos diferenciales y pruebas para brucela en algunos casos en los cuales se tiene que sospechar de esta enfermedad. Ok, entonces para el diagnóstico es importante resumir
de esta forma. Para hacer el diagnóstico de las enfermedades infecciosas hay formas directas y formas indirectas. Las formas directas son aquellas pruebas que permiten identificar al microorganismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ellas? Principalmente las pruebas microbiológicas. Entonces, vamos a ver que para el diagnóstico de Brucela, las pruebas microbiológicas o bacteriológicas consiste pues en aislar al germen. Lamentablemente la sensibilidad de estas pruebas microbiológicas son bajas. Es por eso que quizás la más importante son las pruebas serológicas, que si bien es cierto no identifican al microorganismo en sí, sino a los anticuerpos que produce para defenderse, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto que esta baja sensibilidad es variable, en la forma aguda es más importante, digamos, es más sensible hacer las pruebas microbiológicas. En cambio, en las formas subagudas y crónicas, las pruebas microbiológicas van a tener mucha menor sensibilidad que en la forma aguda, ¿no? Entonces, ¿qué procedimientos se puede hacer para aislar al germen? Fundamentalmente, cultivos. Las pruebas de examen directo no tienen casi importancia porque su presencia es escasa. En cambio, los cultivos, a través del hemocultivo, que es, digamos, la forma de microbiológica más importante para el diagnóstico, pero también en algunos casos se puede hacer mielocultivos, especialmente en aquellos pacientes que han empezado tratamiento antibiótico los primeros días. Entonces yo puedo aislar Brucela en medios de mielocultivo. Si existe compromiso de algún órgano y los hemocultivos y el mielocultivo salen negativos, entonces yo puedo hacer cultivos de aquellos órganos que están afectados. Si tengo adenopatías, por ejemplo, puedo hacer cultivo de ganglios, o a través también de biopsias hepáticas, ¿no? Si tengo compromiso hepático, hacer una biopsia hepática para hacer cultivos en este tejido, o si estoy sospechando en un compromiso neurológico, hago cultivo de líquido cefalorraquídeo y de líquido sinovial si es que hay un compromiso articular. Entonces, como ven, las pruebas microbiológicas principalmente se hacen a través de cultivos. El hemocultivo es el más importante, pero puedo usar también otros cultivos como es el mielocultivo o de otros órganos, ¿no? Ok, pero hemos dicho que tiene dos inconvenientes: baja sensibilidad, y lo otro es que tiene un crecimiento lento, ¿no? Hemos dicho que en 2 o 3 semanas recién se hacen positivas y por tanto no puedo esperar tanto tiempo. Por eso que se han desarrollado una serie de pruebas para detectar anticuerpos que son mucho más sensibles, pero tienen a veces algunas desventajas. El hecho de que tienen reacciones cruzadas, es decir, que pueden salir positivas siendo no teniendo una enfermedad, se llaman falsos positivos. O a veces también ser falso negativo, es decir, que sale negativa la prueba teniendo una enfermedad. Entonces es importante saber interpretar las pruebas serológicas. Para eso, primero vamos a ver cuál es el fundamento inmunológico de estas pruebas. Hemos dicho que la Brucela va a producir anticuerpos específicos para defenderse. Entonces, a través de la detección de estos anticuerpos, en algunas pruebas de los antígenos, podemos hacer el diagnóstico de Brucela. Es importante saber que la Brucela tiene 2 tipos de lipoproteínas, ¿no? Especialmente una lipoproteína S, que tiene 2 lípidos, el lípido A y el lípido B. Estos son los antígenos que van a estimular la producción de anticuerpos específicos para Brucela. Entonces, detectando estos anticuerpos específicos, yo voy a hacer el diagnóstico serológico de esto. El lípido A, el problema es que el lípido A es que es un antígeno que estimula la producción de anticuerpos específicos para todos los tipos de Brucela, ¿no? El melitense, el aborto, etc. En cambio, el lípido B, es un antígeno que va a estimular la producción de anticuerpos no solamente específicos para Brucela, sino también para otras bacterias, por ejemplo, otros gram negativos, Escherichia coli, o incluso otros tipos de enfermedades no infecciosas, por ejemplo, las inmunológicas, incluso neoplásicas. Entonces, este lípido B es la que genera problemas en la interpretación de los diagnósticos, es lo que determina los falsos positivos. Entonces, es importante saber este fundamento. Entonces, las pruebas serológicas tienen alta sensibilidad, pero tienen problemas de reacciones cruzadas que tenemos que interpretar adecuadamente en las pruebas que vamos a ver luego. Entonces, ¿a través de qué pruebas se pueden identificar estos anticuerpos?
Hay pruebas, actualmente hay todo un set para el diagnóstico de Bruselas, se llama set de Bruselas. Este set de Bruselas va a determinar varios tipos de pruebas. Antes de explicar el tipo de pruebas, vamos a decir que la Bruselas tiene dos tipos de anticuerpos: anticuerpos aglutinantes y anticuerpos no aglutinantes. Algunas pruebas van a identificar a estos anticuerpos aglutinantes, y otras van a identificar a los anticuerpos no aglutinantes. Ahora, estos anticuerpos aglutinantes y no aglutinantes se van a presentar en forma variada de acuerdo a la forma clínica, si es en la forma aguda o aguda o crónica. En la forma aguda lo que predomina son los anticuerpos aglutinantes. En la forma subaguda y crónica están presentes, pero van disminuyendo en cantidad, por eso que la sensibilidad disminuye. En cambio, los anticuerpos no aglutinantes en la forma aguda no están presentes y se van a presentar recién en las formas subagudas y crónicas. Entonces, yo voy a pedir una prueba de diagnóstico dependiendo de la forma clínica que estoy viendo en ese momento, si es una forma aguda, subaguda o crónica. Entonces, ahora vamos a identificar, por ejemplo, cuáles son esas pruebas que determinan anticuerpos aglutinantes. Las más usadas, digamos, desde la antigüedad, y que realmente ya no se debería usar en otros países desarrollados, ya no se usa esta prueba, que son las aglutinaciones en placa. Las aglutinaciones en placa, ¿qué cosa miden? Anticuerpos aglutinantes tanto IgM como IgG. Estas son cuantitativas y se dice que es positiva mayor de 200, pero el problema es que tienen muchos falsos positivos. O sea, una prueba positiva lo único que me dice que puede ser Bruselas, pero no necesariamente. Entonces necesito una prueba confirmatoria y luego vamos a ver cuál es. Ok, la otra prueba que determina anticuerpos aglutinantes es estas son las reacciones cruzadas con las cuales se puede salir positivas, ¿no? Ya hemos dicho Escherichia coli, Yersinia enterocolítica, Salmonella, Vibrio cólera, incluso enfermedades muy infecciosas, el lupus, neoplasias, el linfoma, etc. Entonces, por eso necesariamente tengo que hacer una prueba confirmatoria a un paciente que tenga una aglutinación en placa positiva para confirmar Bruselas. La otra prueba es la prueba de tubo, ¿no? Aglutinaciones en tubo. Estas tienen también reacciones cruzadas, pero menos frecuente que la aglutinación en placa. Estas también son cuantitativas, pero de igual manera necesitan una confirmación. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias? Es la rosa de Bengala y el 2-mercaptoetanol. Estas no tienen reacciones cruzadas. Entonces, un paciente que tenga una aglutinación en placa o en tubo positivos, tengo que pedir cualquiera de estas dos. La más usada es la rosa de Bengala. Esta es una prueba cualitativa, lo único que me dice que es positivo o negativo. Me sirve para el diagnóstico inicial, pero no me sirve para hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque esta prueba puede ser positiva incluso hasta 10 años después de que el paciente se ha curado. Entonces, la prueba que me va a permitir hacer seguimiento, y es una prueba específica que no tiene reacción cruzada, es la prueba de 2-mercaptoetanol. Esta es una prueba cuantitativa. Entonces, que yo puedo o tengo que medirla en el momento del diagnóstico y luego hacer un seguimiento cada 3 meses, porque con el tratamiento va a empezar a disminuir. El problema es que no disminuye inmediatamente, pero sí la disminución en el tiempo me va a permitir monitorizar la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, el 2-mercaptoetanol, si bien es cierto, es una prueba de diagnóstico confirmatorio, pero también sirve para seguimiento. En cambio, la rosa de Bengala no me sirve para hacer seguimiento porque es una prueba cualitativa. Ok, en algunos casos hay un predominio de inmunoglobulina A, y esta inmunoglobulina A va a impedir la aglutinación. Entonces, las pruebas de aglutinación en tubo o en placa pueden ser negativas. Entonces, si yo sigo sospechando en Bruselas y me salen negativas las aglutinaciones, entonces tengo que hacer una prueba que se llama fenómeno de zona, que me va a identificar anticuerpos, ¿no?, bloqueadores, y de ser positivo me va a confirmar que es una brucelosis. ¿Estamos? Entonces, esos son los casos en los cuales salen las pruebas de aglutinaciones negativas y sigo sospechando en Bruselas, debo pedir una prueba de fenómeno de zona. Entonces, estas pruebas que hemos hablado principalmente se usan para detectar anticuerpos aglutinantes en la forma aguda. En la forma subaguda y crónica ya dije están, pero están con menor cantidad y por eso pueden ser negativos con mayor frecuencia. En esas formas subagudas y crónicas, las pruebas más importantes son la detección de anticuerpos incompletos y la fijación de complemento. Estas dos pruebas van a identificar anticuerpos no aglutinantes.
Entonces, si yo tengo una prueba positiva, cualquiera de estas, me está diagnosticando una brucelosis de forma subaguda o crónica. Ok. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, si clínicamente sospecho en brucela, ¿qué cosa pido? ¿Qué cosa? Aglutinaciones en placa o en tubo. Si me sale positiva, hago una confirmación por rosa de Bengala. ¿Okay? Todavía en el Perú se usa esas pruebas, pero a nivel mundial ya no. La prueba de despistaje y de diagnóstico es la rosa de Bengala, directamente. Si me sale positivo, sé que es una brucela, entonces ya no tengo por qué pedir aglutinaciones febriles. Entonces, pero en el Perú todavía por razones de costo sigue usando, pero ya no debería usarlo. Ok, entonces, pero de todas maneras las pruebas serológicas sirven, pero es importante interpretarlas de forma adecuada. Muchas veces son mal interpretadas y se tratan 2, 3, 4, 5 veces cuando no son necesarias, ¿no? Entonces, por eso que han salido otras pruebas que son mucho más fáciles de identificar. ¿Cuál es, por ejemplo, la prueba de ELISA, que detecta IgM e IgG en forma individual? Yo puedo saber que la detección de IgM es una brucelosis aguda. Lamentablemente esta prueba en nuestro país todavía no está estandarizada y no estamos usando por esa razón, ¿no? Otras pruebas, digamos, que tienen alta sensibilidad y especificidad son las pruebas moleculares, como es la reacción de cadena polimerasa, que tiene casi un 100% de sensibilidad y especificidad. Son caras, pero igual la podemos hacer. Acá en el Perú ya se están haciendo, incluso en el Instituto Nacional de Salud se hace dentro del programa de enfermedades zoonóticas. Ok, hay unas pruebas rápidas que se han desarrollado, que lamentablemente tampoco lo estamos usando en el Perú, pero sí en otros países, con una gota de sangre, al igual que las pruebas rápidas de VIH. Yo puedo saber en 5 minutos si es una brucela o no, aguda o aguda crónica, porque puedo identificar IgM y IgG en forma separada y con alta sensibilidad y especificidad, bordeando más o menos un 85-90%. Entonces es importante también que sepan que existen pruebas rápidas para el diagnóstico de brucela. Ok, para terminar vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento, hemos dicho que el objetivo no es una cura microbiológica porque no se va a erradicar porque es un germen intracelular, ¿cierto? Entonces el objetivo es disminuir en forma importante la cantidad bacteriana y eliminar los síntomas, ¿no? Entonces es importante que sepan también que el tratamiento de la brucela es un tratamiento prolongado, no es como las otras infecciones de 7 días, 14 días, no, el tratamiento es entre 6 a 8 semanas y a veces en algunas formas clínicas mucho más prolongado, ¿no? Ok, y otra cosa que tienen que saber es que el tratamiento siempre es combinado y dentro de esas tiene que haber siempre un antibiótico que tenga penetración intracelular. Y dentro de ellas es la tetracitina, que tiene esa función y por eso que no debería faltar, aunque en algunos casos no se puede usar, por ejemplo en embarazadas que luego vamos a ver esquemas de tratamiento. Ok, entonces el tratamiento va a depender de la forma clínica y de la edad del paciente, ¿ya? Entonces niños menores de 8 años no pueden usar doxiciclínica, que es el medicamento importante. Entonces vamos a ver acá, brucelosis en mayores de 8 años. Sin enfermedad focal, es decir, sin compromiso de un foco, ¿no? O sea, sin daño hepático, digamos, o sin daño articular, simplemente en la forma aguda con manifestaciones generales. El tratamiento es doxiciclina con rifampicina, tratamiento 6 semanas, 45 días. ¿Estamos? La dosis no es importante para el examen, pero sí es importante que sepan que el tratamiento doble y por 6 semanas de tratamiento. Hay una alternativa que es doxiciclina con streptomicina, pero la streptomicina solamente se usa por 14 días y doxiciclina por 45 días. Es una terapia alternativa a la doxiciclina con rifampicina. Ahora, en las formas de brucelosis, digamos focal, la forma subaguda y crónica, en la cual hay un compromiso de un órgano, hepático, renal o articular, etc., en mayores de 8 años, pero que no sea un compromiso cardíaco ni neurológico. El tratamiento es el mismo que el anterior, pero la duración varía a 8 semanas. ¿Estamos? Entonces el tratamiento es por 8 semanas. Habíamos dicho que la terapia de elección era doxiciclina con rifampicina, ¿cierto? Pero en las formas de compromiso articular, especialmente en la espondilodicitis, el tratamiento de elección principalmente es doxiciclina más streptomicina. Entonces es importante saber que la terapia de elección cambia cuando hay un compromiso de tipo articular.
Ahora, el tratamiento acá, de esta forma articular, especialmente de la espondilocitis, es mínimo 3 meses y va a ser, digamos, puede prolongarse mientras sea necesario. Entonces, si es de compromiso focal, pero que afecta las articulaciones, especialmente la vertebral, mínimo 3 meses o más. En cambio, si hay un compromiso de otro órgano, entonces que no sea el sistema nervioso o ni cardíaco, la terapia es por 8 semanas. ¿Está claro hasta ahí? Okay. En cambio, si hay un compromiso neurológico o cardíaco, el tratamiento mínimo es 3 meses y terapia triple. Las anteriores eran terapia doble, ¿cierto? Ahora eso es terapia triple y mínimo 3 meses a más. Entonces, las terapias, por ejemplo, es doxiciclina más gentamicina más rifampicina. En algunos casos puede ser, en vez de rifampicina, usar cotrimoxazol. En los casos de compromiso cardíaco, a pesar del tratamiento que persistan con fiebre, no hay una respuesta adecuada, o el paciente haga insuficiencia cardíaca sin respuesta o haga un absceso, necesariamente tenemos que ir a cirugía porque solo con antibióticos no va a mejorar. En la neurobrucelosis también terapia triple, más de 3 meses, y puede ser doxiciclina, rifampicina, immunoglucósido o otras alternativas. Ok, entonces hasta ahí la forma de tratamiento de los adultos. Ahora, ¿qué pasa en los niños, en menores de 8 años? La terapia de elección es rifampicina más cotrimoxazol, porque no se puede usar tetraciclinas, y el tratamiento de igual manera es por 6 semanas. Hay algunas alternativas como es cotrimoxazol con gentamicina, pero es importante evaluar la forma clínica del paciente para el diagnóstico. Ok, ¿qué pasa en el embarazo y la lactancia? En el embarazo de igual manera no puedo usar tetraciclinas, entonces el esquema de tratamiento va a depender del trimestre de gestación. En el primer trimestre de gestación se usa solamente rifampicina, no se usa otra droga, por ejemplo el cotrimoxazol, porque esto puede producir compromiso teratogénico en el primer trimestre de gestación. En cambio, en el segundo y tercer trimestre, excepto el último mes, puedo usar rifampicina más cotrimoxazol. ¿Por qué no puedo usar cotrimoxazol en el último mes? Porque puede producir querníteros. Entonces, en el segundo o tercer trimestre, antes del último mes, puedo usar rifampicina con cotrimoxazol. Entonces, ¿qué uso en el último mes de gestación? Rifam más gentamicina, pero gentamicina por 7 días. Ok, en estos casos, ustedes están viendo que no tienen tetraciclinas, ¿no? Entonces, estos pacientes, como no tienen esa droga, muchas veces van a estar recaídas después del parto. Para evitar eso, entonces, después del parto se tiene que volver a tratar al paciente con doxiciclina más rifampicina por 6 semanas para evitar esas complicaciones. Ok, muchachos, hemos corrido porque lamentablemente ha habido una confusión en los horarios. El doctor subió esperando solamente 5 minutos de salmonela, ¿ya? Mira, la fiebre tifoidea es una enfermedad de igual manera sistémica. El cuadro clínico es igual que la forma aguda de Brucela, o sea, es inespecífica. Hay fiebre, escalofríos, malestar, sudoración, olvidaje, artrado. En algunos casos puede haber diarrea o estreñimiento. Entonces, para el diagnóstico, principalmente tenemos que hacer pruebas de laboratorio igual que Brucela. La diferencia es que la tifoidea es una enfermedad aguda, que si no la trato rápidamente, este paciente puede morir, porque puede producir una complicación a los 7 días o más de esta, principalmente puede producir perforaciones intestinales y el paciente puede morir. Entonces, es importante tener alta sospecha para hacer un diagnóstico y un tratamiento rápido para evitar las complicaciones. Ahora, esta es una enfermedad que se transmite principalmente por vía fecal oral, ¿no? Entonces es importante reconocer esta forma de transmisión para hacer algunas medidas de prevención. Ok, 3 palabras para lo que es el diagnóstico. Las pruebas serológicas, al igual que Brucela, y peor, la de salmonella no sirve. ¿Por qué? Porque tienen muchas reacciones cruzadas. Se liquidan aglutinaciones febriles, aglutinaciones típico-O, típico-H, que la cantidad, eso no sirve para nada. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque tienen muchas reacciones cruzadas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de salmonella o de tifoidea? Principalmente con pruebas microbiológicas, los cultivos. Hemocultivo, coprocultivo, urocultivo o en peores casos mielocultivo. Los cultivos son la forma de diagnóstico más importante. Y felizmente la tifoidea, la salmonella,
crece rápidamente en medio cultivo. Al tercer día, 48, 72 horas ya tengo una respuesta positiva. ¿Estamos? Ok, pero esto también demora, entonces hay pruebas serológicas. ¿Cuál es la prueba serológica más importante? Es la prueba de ELISA. Hay una prueba de ELISA que detecta IgM y IgG que nos da un diagnóstico altamente sensible y específico para tifoidea. Entonces, la prueba serológica más importante es la prueba de ELISA. Ok, el tratamiento. El tratamiento para la fiebre tifoidea principalmente se hace. Bueno, en el Perú se han hecho estudios de resistencia y se ha visto que todavía el cloranfenicol es un antibiótico que tiene es sensible al cloranfenicol, la salmonela. Pero lamentablemente no se usa por los efectos secundarios que entre comillas produce, pero eso está asociado principalmente a la raza, ¿no? Entonces, el principal efecto secundario del cloranfenicol es la aplasia glandular. Entonces, pero está asociada a la raza, principalmente a la raza amarilla. En América Latina no se han visto casos de ese tipo de complicación con cloranfenicol, pero por ese temor no se usa cloranfenicol. Si ustedes leen los libros, por ejemplo, van a ver que la terapia de elección es ciprofloxacina, la quinolona. Entonces, pero en algunos lugares, por ejemplo, alejados, en los cuales no hay antibióticos, se puede, ¿no? Por ejemplo, usted va a hacer serum, se puede usar claramente y tranquilamente cloranfenicol con seguridad. ¿Por qué? Porque el nivel de resistencia todavía es bajo y los efectos secundarios no son importantes de mielotoxicidad, no se van a presentar, ¿no? Entonces, el cloranfenicol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días es la terapia de ciprofloxacina, ¿no? Ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si usan cloranfenicol es 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. ¿Está claro? Ok, en algunos casos graves, principalmente o complicados, puede usar cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona. Entonces, la ceftriaxona solo uso en casos graves o en casos que no han respondido a la terapia con ciprofloxacina o cloranfenicol. Por ejemplo, en España ya hay alta resistencia de salmonela a ciprofloxacina, entonces ya no debería usar. Ellos usan, por ejemplo, cefalosporina directamente, pero en el Perú uso cefalosporinas o ceftriaxona cuando no ha habido respuesta a cipro o a cloranfenicol o es una forma grave de salmonelosis. Hay una forma de portadores crónicos de salmonela. Lo que pasa es que algunos antibióticos no erradican completamente la salmonela que a veces se localiza en la vesícula y ese paciente puede estar eliminando en forma crónica. Entonces, el tratamiento de los portadores crónicos es con ciprofloxacina, 500 miligramos cada 2 horas por 4 meses. Entonces, ese es el tratamiento de los portadores crónicos. Y finalmente, para terminar, la prevención. Ahora hay vacunas para salmonela. Entonces, se debe vacunar especialmente a los pobladores de países donde tienen alta prevalencia de salmonelosis o aquellas personas o los viajeros, ¿no? Que van a ir a zonas endémicas de salmonela. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? Igual, ok. Entonces, quedamos en eso. Sí, eso es yo.